9:36 de la mañana de este viernes 10 de octubre. Y les quiero preguntar si conocen Bendito Residuo. Bueno, les cuento que es un emprendimiento que nace desde la necesidad de generar un cambio cultural y una transformación integral en el retiro y manejo de nuestros residuos. Son una empresa que genera un motor de cambio, conciencia y responsabilidad social. Conoce más en www.benditoresiduo.cl. Contexto, historia y sus protagonistas. En profundidad, el espacio donde te explicamos a fondo un hecho de la actualidad económica. Escuchas Clave Morse. Uno de los temas que ha estado en la palestra de lo que es todo lo que tiene que ver relación con la agenda de género, la agenda de equidad de género, de las diferentes asociaciones que justamente promueven esta equidad y de parte del gobierno de política es la ley de sala cuna. Las modificaciones al respecto. Bueno, esta semana pasó algo bastante importante. El gobierno, ¿no es cierto?, representado por el ministro del Trabajo, Giorgio Bocardo, y la ministra de la Mujer, Antonio Orellana, presentaron ante la Comisión del Trabajo del Senado nuevas indicaciones al proyecto de ley que equipara el derecho a sala cuna para trabajadores, trabajadoras e independientes. Según la presentación de ambos secretarios de Estado, la propuesta introduce ajustes sustantivos en materia de financiamiento, cobertura y gradualidad, además de eliminar los límites que hoy restringe el acceso a este beneficio. Quisimos explicar un poco qué es este proyecto de sala cuna universal, ¿no es cierto?, que ha estado, como les decía, en la retina y en la agenda de diferentes instituciones, de diferentes entidades políticas durante, diría que los últimos por lo menos 5 o 6 años. Bueno, es una iniciativa legislativa que busca otorgar el derecho a la sala cuna a todos los trabajadores y trabajadoras con hijos menores de 2 años, sin importar el tipo de empresa ni el tamaño de la empresa. Actualmente, la ley vigente obliga solo a las empresas con 20 o más trabajadoras a tener sala cuna, lo que ha generado, obviamente, varias distorsiones en el empleo femenino y algunas pillerías también de algunas empresas, para que estamos con cosas. El proyecto pretende modificar el Código del Trabajo para eliminar ese requisito del mínimo de trabajadora. Las principales modificaciones e innovaciones propuestas son, por ejemplo, derecho igualitario para hombres y mujeres. Ya no será un derecho exclusivo de mujeres, también tendrá acceso quienes judicialmente cuiden al niño o la niña. Se define que si ambos padres trabajan y están sujetos a la obligación, el empleador que deba proveer sala cuna será el que tenga jornada más extensa. Si ambos tienen jornadas iguales, será quien tenga al niño en su cuidado. Hay varias otras opciones de cumplimiento para el empleador. Por ejemplo, las empresas podrán cumplir construyendo su propia sala de cuna, asociándose con otros empleadores o financiando el ingreso del niño a un establecimiento reconocido del Estado. Además, estas modificaciones incluyen la creación de un fondo solidario de sala cuna, ¿no es cierto?, que crea un fondo específico que financiará los costos del sistema de la sala cuna reconocida oficialmente y será administrado por el IPS, Instituto de Previsión Social. ¿Qué otras cosas? Este proyecto, el empleador deberá aportar una cotización obligatoria sobre las remuneraciones imponibles. En las indicaciones recientes, justamente esta cotización sube del 0,2% originalmente propuesto al 0,3%, o sea, 0,1% sube justamente este financiamiento. Se elimina el tope fijo en un UTM para los pagos por sala cuna que antes estaban establecidos, que eran 4,11 UTM. Hay varios temas de gradualidad también en la implementación que están en estas modificaciones. Y uno de los principales objetivos finalmente es eliminar una barrera laboral para las mujeres, que muchas veces limita su contratación cuando la empresa está cerca del umbral de 20 trabajadores. Obviamente también ha habido crítica en torno a los debates de esta ley. Por ejemplo, el costo laboral para las empresas. Varios sectores empresariales advierten que la cotización adicional sumada a reformas previsionales, aumento de salario mínimo y reducción de jornada pueden elevar los costos del empleo. También ha habido polémicas con respecto al monto del subsidio, que algunos consideran como insuficiente. Sobre todo también ha habido críticas del impacto a las pymes de esta posible modificación si es que llega a dar luz. Así que eso con respecto a lo que es la ley de sala cuna universal, las modificaciones
que entregó justamente el gobierno esta semana y que están en discusión en el Congreso, y posiblemente va a ser un tema que van a retomar nuevamente también los candidatos y candidatas presidenciales pensando de aquí a noviembre. Vámonos con nuestra segunda entrevista de este día viernes, 10 de octubre. Estamos en línea con Verónica Pardo, subsecretaria de Turismo, para hablar sobre qué, bueno, algo mencionaba hace un momento, no sé, ya se acerca el fin de semana, empieza el calor y hay una industria que es muy importante, que es la del turismo. Y si uno hace un doble clic, está justamente el turismo de aventura. Y se viene la Cumbre Mundial de Turismo Aventura, que se realizará entre el 13 y el 16 de octubre en Puerto Natales. Esto igual se complementa con los 5 premios del Oscar de Turismo que ganó Chile hace poco, donde se incluye el premio de Turismo Aventura. Así que todo pasando en nuestro país con respecto al turismo aventura. Subsecretaria Verónica Pardo, ¿cómo está usted? Muy contenta, pues todo pasando como usted dice, y no solo de turismo aventura, sino que de turismo en general. 5.240.000 turistas, 2 millones más que los turistas que recibe Perú, apenas 1 millón menos que los que recibe Brasil, así que está a 1000, como decimos nosotros. A ver, subsecretaria, yo creo que es súper importante tratar de definir qué es turismo aventura, porque a la primera, uno si toma la palabra, es una aventura medio arriesgada, ¿no es cierto? Subir una montaña, andar... ¿es eso el turismo aventura o no necesariamente? ¿Y cómo a lo mejor se diferencia con lo que es el turismo outdoor o un trekking? O ¿qué entendemos por turismo aventura? Muy buena pregunta y me encanta aclararlo porque justamente no es lo mismo que deporte aventura. El deporte aventura está asociado más a este riesgo, a tirarse, no sé, en bungee o otras alternativas que se nos vienen a la cabeza. El turismo aventura, definido por la Asociación Mundial de Turismo Aventura, es la experiencia alrededor de la naturaleza bajada con la cultura local. Y por lo tanto, son experiencias que van desde caminar en un bosque, y con el relato que tiene ese bosque con los árboles nativos, por ejemplo, o con las caminatas en función de en qué época del año se hacen, pero también es rafting, también puede ser lanzarse en parapente, sin duda todo eso es, pero que tiene que tener un componente territorial. Entonces, tal cual como usted decía, desde el próximo lunes hasta el jueves va a ocurrir en Natales el Congreso Mundial de Turismo Aventura, pero ya está ocurriendo en Chile, en 14 de las 16 regiones, los pre-summit. ¿Qué significan esto? 800 delegados de nivel internacional de todos los países vinieron a Chile a conocer cuáles son las distintas experiencias de turismo aventura que tenemos en las regiones. Y en estas son cabalgata, por ejemplo en Atacama fueron a caminar cerca de los jeroglifos que existen en nuestro desierto, y ahí cuál es la comida aymara que hay, y también la artesanía del territorio, y sin duda las dunas que hay detrás de las playas. O sea, hay una oferta, solo por poner una, como le estoy contando, de Atacama. Entonces, esa es la experiencia que vamos a contar, que si bien cierran el Congreso en Puerto Natales, está ocurriendo en estos momentos en Rapa Nui, en O'Higgins, en Atacama, en Los Lagos, en Aysén. Entonces estamos súper contentos porque están conociendo Chile operadores turísticos, periodistas, influencers. Eso le iba a preguntar un poco, ¿cuál era el público que va justamente a estos congresos? ¿Es un público un poquito más especializado que va a difundir esto, ¿no es cierto? Es un público especializado tal cual, y porque en el fondo lo que pasa después de esto es, así como pasó hace 10 años atrás, la presidenta Bachelet inauguró este primer congreso que hubo y que fue en Puerto Vara, esa fue la región donde fue, y después de eso empezó Chile a mirarse como un destino de turismo aventura. Prueba de aquello es que hemos ganado 11 veces el premio, el Oscar del turismo de Destino Turismo Aventura, que nos viene a coronar con este congreso que fue patrocinado por nuestro presidente Gabriel Boric. Y efectivamente lo que ocurre ahí es, vienen operadores turísticos, miran lo que hay, vienen periodistas a nivel internacional, empiezan a contar de Chile, y además empiezan a contar de un Chile que está maduro en términos de experiencia, que ya tiene integrada las distintas encadenamientos, porque esto implica gastronomía local,
implica cultura local, implica distintas experiencias alrededor de la naturaleza que van, como yo les decía, desde las caminatas hasta la escalada, y esas cada una van variando, buceo, entonces es un proceso, y esto realmente nos abre una vitrina que hace que exponencialmente se empiece a vender más esta experiencia, que además, déjeme contarle, ¿por qué es tan importante? Porque 85% de ese gasto, de lo que hacen los turistas, queda en el territorio, a diferencia de cuando uno vende el turismo sol y playa, por ejemplo. Su secretaria, qué buena ese dato, el 85% queda en el territorio. Su secretaria, ¿qué es lo que hace tan destacable en nuestro país en el turismo aventura? O sea, yo a mí personalmente encuentro que Chile es increíble para hacer todo lo que es el contacto con la naturaleza, pero si uno es bien objetivo y dice, hay países como Canadá, por ejemplo, que son 20 veces Chile el territorio más, ¿no es cierto? Argentina, 3 veces más. Hay países del sudeste asiático, Perú, el Amazonas, en toda Latinoamérica. ¿Por qué, con toda esa oferta que hay a nivel mundial, que es maravillosa, por qué Chile logra destacar tanto en turismo aventura? Lo dicen los premios, lo dicen los Óscares de turismo aventura, y no sé si es justamente porque se puede hacer esto tranquilo, porque tenemos lugares bonitos, o quizás por esa sensación de que es el último lugar del planeta. ¿Qué cosas hacen que finalmente nos ganemos esos tipos de galardones frente a la competencia y a la tremenda oferta que hay de turismo aventura a nivel mundial? Sí, a ver, yo creo que hay varias variables, como usted dice, nada es por sí solo. Primero, Chile es un país que es reconocido internacionalmente porque su logística funciona bien. Inclusive, déjeme pasar a otro ámbito del turismo que es relevante, el turismo de congresos y eventos. Nosotros somos, Santiago es la tercera ciudad de América Latina con más congresos y eventos buscados para hacer congresos y eventos, y una de las cosas que valoran, por ejemplo, son los profesionales que hay detrás, el cómo hacemos la pega, que es también una variable muy relevante al momento de elegir un destino. Entonces, en nuestro país las cosas suceden como se dicen que van a suceder, y además son muy buenas experiencias. Pero junto a eso, a propósito de la naturaleza, también tuvimos 2 premios más en los Óscares del turismo, Mejor Destino Verde y Mejor Destino Naturaleza. Cuando hablamos de destino naturaleza es por la hermosa naturaleza, y ahí 88 de los 120 tipos de biodiversidad existen en Chile. Y ahí hay una tremenda variable, cuesta mucho entender para alguna gente, probablemente para nosotros los chilenos menos porque estamos viviendo acá y quizás lo vemos menos, pero es así. De norte a sur tenemos una diversidad de destinos que son bien impresionantes. Cuando nosotros hablamos de otros países, efectivamente hay 2, 3 destinos que valen la pena, pero Chile tiene desde el altiplano, el desierto más árido del mundo, que ahora además está florido, hasta el subantártico, la Patagonia antártica chilena, y ahí me gusta rescatar, por ejemplo, los fiordos. La gente a veces piensa ir a Noruega para hablar de fiordos, que tanto la gente sigue, por ejemplo, al embajador de Noruega, que dice Chile se parece a Noruega en algunas cosas. Ahí hay un parecido, por ejemplo, Rapa Nui, Chiloé, Juan Fernández. Entonces, Chile tiene una diversidad que es muy amplia, lo que además hace muy difícil posicionar a Chile porque tenemos demasiados destinos. Pero déjeme agregarle una cosa más que vale mucho la pena. Nosotros tenemos mucho concentrado. Efectivamente, Argentina tiene similares, no iguales, similares, en la región de los lagos, en su par argentino. Pero nosotros lo tenemos concentrado en muy poco escala y con poca gente por metro cuadrado. Somos un país que está mucho menos poblado que otros de América Latina, teniendo la misma cantidad o mismo tipo de biodiversidad. Y eso hace algo muy interesante, que también se nos olvida, la experiencia de la cordillera al mar en 2 horas. Claro. Ver amanecer es parte de lo que ven cuando ven el Atlántico, pero ver el atardecer es parte del Pacífico. Entonces hay experiencias que solo ocurren acá, y que tienen esta mezcla de los chilenos somos muy reconocidos por lo bien que hacemos nuestra pega, nos falta más sonreír. Eso mismo, a eso iba, porque esta es una crítica que uno la ve en todas partes, o sea, y haciendo el símil un poquito con Argentina, porque está al lado, digamos.
Uno va a Argentina y los argentinos tienen el marketing en las venas, entonces te venden hasta una piedra que hay en el suelo y esa piedra tiene historia y a la gente ¿cómo se llama? La acogen, ¿no es cierto? En otros países como Colombia uno ve lo mismo. Y esta es una crítica bastante general que uno siempre la ve. En cambio en Chile las personas en general, no solamente las que están dedicadas al turismo, son más oscas, parece, como que no invitan. Y esa es una crítica que yo siempre escucho de los turistas extranjeros en Chile, siempre. Entonces, ¿cómo resolverlo eso? O simplemente es parte nuestro nomás, digamos. Yo creo que dos cosas. Yo creo que uno es integrarlo. Primero, yo creo que los chilenos y chilenas somos excesivamente críticos y vemos muy poco todo lo bueno que hacemos. Yo soy una mujer muy optimista, muy esperanzada, pero soy muy ejecutiva a la vez, o sea, no quito eso. Partimos siempre por mirar lo que nos falta, en vez de darnos cuenta todo lo que tenemos, las carreteras, la operación estoy de acuerdo logística, contigo, absolutamente, con usted, pero absolutamente. los trenes, las maravillas. Entonces, pero vengan a tocarnos a nuestro país porque saltamos y reaccionamos rápidamente. Yo creo, y ahí aprovecho de compartirle algo que hemos trabajado, invitar a que cada uno sea parte del CQC del turismo, conocer, querer, cuidar. No puedo cuidar lo que no quiero, no puedo querer lo que no conozco, partamos por conocer este maravilloso país. Y de ahí déjeme agregarle un segundo, podemos ser oscos al inicio, pero al revés. Brasileros les encanta venir a Chile. Yo creo que nos falta tener claro que por algo tenemos tan buen vino, porque esa copita de vino, una sola, nos hace mucho más amables, más amigables y abrimos bien las puertas. Y no es solo el vino, porque tenemos el gin, la cerveza, el pisco, la sidra. Entonces, estos brebajes nacionales que nosotros estamos invitando a que se mariden también, porque la gastronomía chilena es espectacular. Vamos a tener un encuentro internacional de alto nivel. A propósito de esto, es algo que los turistas valoran más que lo que valoramos nosotros, y sin duda tiene que ver con, bueno, tanto brasileños como argentinos tienen todo un territorio abierto hacia el Atlántico, nosotros tenemos un territorio chiquitito y como que nos tupimos entre la cordillera y el mar, claro, y nos achicamos en vez de agrandarnos, claro, tenemos que agrandarnos más. Estamos hablando con la subsecretaria de Turismo, Verónica Pardo, sobre la importancia de nuestro país en el mapa del turismo aventura, ¿no es cierto? Y justamente hablando de esta Cumbre Mundial de Turismo Aventura que se va a realizar la próxima semana, del lunes a jueves, ¿no es cierto? Sí. En Puerto Natales. ¿Por qué se eligió Puerto Natales y cómo de alguna forma este evento ayuda justamente al desarrollo económico de la región de Magallanes? Bueno, se elige Puerto Natales porque postulan, no es que nosotros elijamos a dedo qué lugar queremos. Chile tiene muchos destinos, como yo le decía. Sí, a primera, cuando hablamos de destinos de Chile, hay 3 que a la gente le brotan inmediatamente. 1, San Pedro de Atacama. 2, Rapa Nui. 3, Torres del Paine. Déjeme agregar un cuarto que no es tan conocido, pero que es muy famoso, la dupla Santiago-Valparaíso, es donde pasan el 70% de los turistas que vienen. Incluyendo Viña entre medio, digamos. Es la mezcla. Claro. Por eso es la dupla Santiago-Valparaíso, porque esta experiencia de la cordillera al mar y terminar en la Puesta del Sol con una copa de vino, que es más o menos simplificar, pero es mucho más que eso, es justamente lo que más se conoce. Pero junto con eso tenemos Chiloé, tenemos Puerto Natales, tenemos Aysén, Catedral del Mármol, tenemos también Pucón, tenemos todo el Valle del Elqui, claro. Por ejemplo, el Valle del Elqui y ahora el Quilimarí que está creciendo con toda la experiencia astroturística, tenemos el altiplano, o sea, tenemos muchas ofertas. Entonces, postulan las regiones a ser galardonados con este congreso y efectivamente termina ganando por la oferta que hace. Tiene que tener involucrado aquí, está muy involucrado y muy comprometido el gobernador regional, el gobernador Frie, porque sabe que, como muchos otros también, pero porque sabe que mueve la aguja efectivamente el desarrollo del turismo en la región. Sin duda, Puerto Natales y Torres del Paine ya es un ícono, pero déjeme contarle ahí, solo cortito, hay avistamiento de ballenas en el Estrecho Magallanes, que es una maravilla, y pocos sabemos que eso existe, por ejemplo. Entonces, hay todo un potencial que es espectacular en esa región, y bueno, y mueve más del 10-11% del producto regional el turismo. ¿Hay alguna proyección de cuántos negocios se generan o qué cantidad de dinero a la larga en negocios se genera un evento como este, tanto para lo que es son los operadores y la industria local, como también la extranjera, digamos?
Sí, claro, es lo que efectivamente pasó hace unos años. En la cantidad de dinero que genera, empieza a duplicar la venta, pero no es inmediato, es para 2 años más, porque esto lo que viene mucho es el turismo de larga distancia. De hecho, los mercados que más abiertamente compran el turismo aventura son mercados asiáticos, mercados europeos. Hoy día el mercado brasilero es un espacio que estamos explorando. El brasilero es bien de libro, como que hace todo lo que le propongamos, y hoy día solo conoce a Chile y tiene muchos mitos en la cabeza. Cree que Chile es solo frío, cree que es solo vino, cree que es solo nieve, y por eso estamos trabajando con ellos, que hay muchísimo más alternativa, y con ellos es un desafío mostrar y ahí mostrar que lo que es el turismo aventura, que es equivalente a un vuelo doméstico para Brasil, llegar hasta nuestro país. Estamos negociando con ellos, por ejemplo, conectividad que nos permita llegar al norte o llegar al sur directamente sin necesariamente pasar por Santiago, pero nos permite empezar a duplicar las ventas que nosotros tenemos en este tipo de turismo. Déjeme contarle que el promedio, cuando hablamos de turismo aventura, son que se quedan entre 13 días y más, y gastan promedio $650 diarios cuando hablamos de 10 días. O sea, imagínense lo que significa eso para el territorio, cuando van 85% de eso queda en el territorio. Subsecretaria, ¿qué desafíos todavía hay en cuanto a la infraestructura turística para el turismo aventura en Chile, tomando en cuenta parques nacionales, reserva o incluso sectores privados muchas veces, que existe mucho también? ¿Qué cosas faltan todavía? ¿Qué uno dijera, tenemos esta deuda por ahí para que esto sea aún mejor la experiencia? Yo creo que la primera gran deuda y que nos falta es asegurarnos que estamos hablando todos bien de nuestro país. Eso es un primer punto. Como yo bien les decía, partimos por decir lo que nos falta en vez de darnos cuenta de lo que tenemos. Nosotros tenemos un trabajo público-privado que hemos ido afiatando. 99,1% son MIPYMES. Trabajamos con los gremios, pero solo un 30% está gremializado. Entonces tenemos un sinnúmero de empresas pequeñas a las que no necesariamente llegamos o estamos trabajando de manera conjunta. Nos falta, sin duda, tener una forma de alinearnos en cómo vendemos país. Nosotros tenemos una estrategia de marketing internacional que se actualizó el año 2023, que venía del año 2016, y cuando hablamos de Chile, yo no hablo de una región y no hablo específicamente de un destino, hablo de experiencias de macrozona, y ahí hay una gran deuda. Todos tenemos que aportar Chile, la marca es Chile, y bajo esa marca Chile, que es la que está ahí arriba, que se ven esos cubitos, abajo de esa marca Chile hay 5 experiencias macrozonales sobre las que podemos empezar a trabajar. Nos cuesta mucho entendernos muchas veces como el gran país que somos, el gran país que queremos. El turismo ayuda a interconectar. Eso es una de las falencias, yo creo, más grandes. Cuando empezamos a mirar país en conjunto, se solucionan muchos otros temas y de ahí ordenamos. Hemos trabajado y hemos estado trabajando existe un grupo de ministerios que son parte del Comité por el Turismo, y hemos estado trabajando en la actualización de las leyes, de las normas, para tener un estándar mundial de turismo aventura. Hemos avanzado, tenemos un proyecto de ley que nos va a permitir, nos falta un trámite, estamos trabajando ahí con el diputado Guzmán, que nos permita lograr tener una forma de fiscalizar el turismo aventura que nos dé la seguridad de nivel mundial. Y en el fondo también lo que nos falta ahí, sin duda, es que los gobiernos regionales que están comprometidos con el turismo también ordenen y prioricemos en conjunto el trabajo, y no que cada uno por separado vaya avanzando. Faltan cosas, sí, pero todo lo que tenemos por algo ha sido reconocido. No es gratuito, es un trabajo que viene a coronarse con estos galardones. Perfecto. Verónica Pardo, subsecretaria de Turismo, un millón de gracias por acompañarnos en Clave Morse. Que tenga un buen fin de semana, un fin de semana donde uno también puede tener experiencia, ¿no es cierto?, de turismo aventura aquí a media hora, 40 minutos de Santiago. Así que invitemos también a toda la gente que conozca, como dice usted, nuestro país, que viva la experiencia. Absolutamente. Aprovecho a contarle, existe una página, Chile es Tuyo, donde están toda esta experiencia y tal cual, tanto hacia el Cajón de San Francisco, para el lado de los Andes, como el Cajón del Maipo, que es más conocido, pero Pirque, hay otra experiencia sin duda de turismo aventura. Entran a la página Chile es Tuyo, hay toda alternativa. Maule, Ñuble quedan muy cerca como regiones, las 7 Tazas, Velo de la Novia, y experiencias en la costa también tenemos que son espectaculares.
Muchas gracias, secretaria. Que tenga un buen fin de semana. Igualmente, hasta luego. Bueno, ya nos pasamos un poquito, son las 10:01 de la mañana y ya viene Emprender es Clave. Les recuerdo que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales y escucharnos de lunes a viernes de 9 a 10 de la mañana a través de la 92.9 FM en nuestro sitio web, radiolaclave.cl. Un abrazo grande, buen fin de semana. Seguro.cl. La portabilidad de seguros es posible. Presentó Clave Morse. Esto fue Clave Morse. Decodificamos los conceptos económicos para el ciudadano de hoy. Quédate en la clave, ya llega Emprender es Clave, el programa de las ideas, la innovación y el emprendimiento. 92.9, La Clave me escucha. Porque en Arauco transformar la madera es nuestro trabajo, pero transformar el mundo es nuestro propósito. Cada bosque nativo que protegemos, cada árbol que plantamos,